Buenas noches a todos. Me gustaría comenzar este relato agradeciéndoles por escucharme. Sé que esto puede parecer exageradamente cortés, mas soy así. Necesito ser fiel a quien soy y, a mi edad, es difícil cambiar de hábitos. Tengo 60 años y viví una época diferente, en la que los eventos paranormales se transmitían de boca en boca porque no teníamos internet. Trabajé gran parte de mi vida en un edificio de oficinas aquí en Chihuahua, uno de esos edificios que ya tenían más de 100 años cuando empecé. Para mí, aquel lugar siempre tuvo vida propia, de una manera que solo se percibe cuando se pasa el tiempo suficiente. Mi nombre es José, y comencé como auxiliar de mantenimiento. En aquella época, todo parecía normal: luces, escaleras, elevadores, pero con el tiempo, me di cuenta de que algunas cosas no tenían explicación. Los elevadores se detenían sin motivo, incluso sin que nadie apretara los botones. Las puertas, de madera pesada, se abrían repentinamente, a veces en el silencio absoluto, cuando nadie estaba cerca. Al principio, pensaba que era un falso contacto, o que yo estaba cansado e imaginando cosas. Pero los colegas también lo notaban, y eso comenzó a generar una sensación extraña en el aire. Recuerdo una vez que estaba arreglando el elevador en la planta baja. Estaba solo, y el elevador bajó por sí mismo hasta el sótano, deteniéndose en medio del hueco, sin ninguna luz encendida. No tenía idea de qué hacer, solo me quedé quieto, observando. Cuando finalmente volvió a funcionar, sentí un frío en la espina dorsal que nunca me abandonó. Incluso después de años, siempre que pienso en eso, siento la misma mezcla de curiosidad y miedo que sentí en aquel momento. Otro incidente que me marcó ocurrió cerca de las 10 de la noche, después de que todos ya se habían ido. Una puerta en el pasillo del tercer piso se abrió sola, con aquel crujido profundo de madera antigua. Yo estaba pasando por el pasillo y juro que vi la puerta moverse sin viento, sin que nadie la tocara. Por un instante, dudé, con ganas de correr, pero también con una necesidad extraña de ver qué pasaría. Cuando me acerqué, parecía que el aire allí estaba más pesado, casi respirable de una manera equivocada. Yo y algunos colegas empezamos a notar patrones, pequeñas coincidencias que no podían explicarse. El edificio tenía un eco diferente, como si los sonidos viajaran más rápido en ciertos pasillos. A veces, al caminar, oíamos pasos detrás de nosotros, aún sabiendo que estábamos solos. Era incómodo, pero no aterrorizante al punto de gritar. Solo una sensación constante de que algo prestaba atención, sin llegar a revelarse por completo. Cierta vez, durante un mantenimiento de rutina, un empleado más joven me preguntó si aquel edificio estaba embrujado. Me reí, dije que no, pero por dentro ya tenía mis dudas. Recuerdo detalles que no consigo explicar: el sonido metálico de una perilla girando sola, un susurro que parecía venir de la nada, y una sensación de frío que no se resolvía ni aunque moviera el calefactor. Intentaba racionalizarlo todo, pero cada explicación parecía insuficiente. Después de algunos años, se hicieron remodelaciones. El edificio recibió pintura nueva, alfombras, luces modernas y sistemas de seguridad actualizados. Al principio, pensé que aquellas cosas extrañas habían terminado, pero pronto me di cuenta de que, incluso con la modernización, algo en el edificio permanecía. Caminando por los pasillos ahora, los ecos continuaban extraños. Un simple hola que yo decía a solas parecía ser devuelto con un retraso que no tenía sentido. Era como si el edificio guardara memoria de todo lo que ya había sucedido allí. Empecé a registrar mentalmente los horarios y lugares donde sentía más tensión. Ciertos pasillos, cerca de los elevadores o de las puertas antiguas, cargaban una sensación de expectativa. No se podía ver nada, pero se podía sentir. Es difícil de explicar para alguien que nunca ha pasado por eso. Era una mezcla de miedo y respeto, no un miedo paralizante, sino ese tipo de inquietud que te hace mirar hacia atrás sin motivo aparente. Una vez,
Mientras hacía una inspección nocturna, noté que las puertas de las oficinas parecían comunicarse. Al abrir una, oía el crujido de otra que no estaba cerca, y no era el viento, porque las ventanas estaban cerradas. Intenté racionalizar: madera antigua, ajustes de la estructura, cualquier cosa. Pero cuando se repetía con frecuencia, uno se da cuenta de que existe algo en el ambiente que no es totalmente físico. Algo que observa, o tal vez simplemente permanece, silencioso. Hoy, jubilado, paso por el edificio ocasionalmente. Está remodelado, con pasillos más claros y funcionales, pero al caminar por allí, todavía siento el mismo peso en el aire, el mismo eco que acompaña mis pasos. A veces me detengo y noto que, incluso sin puertas abriéndose o elevadores deteniéndose, la sensación persiste, como si aquellas paredes cargaran la memoria de todo lo que ocurrió, y aún después de tanto tiempo, todavía logran comunicarse conmigo de alguna forma. Una de las cosas más extrañas es que, incluso después de tantos años, puedo recordar los pequeños detalles con claridad. El olor a madera antigua, el eco metálico en el pasillo, el frío repentino al abrir ciertas puertas. No es exageración, es memoria viva. Y curiosamente, siempre que entro al edificio, aunque esté remodelado, esos detalles se manifiestan de alguna manera. Es como si el tiempo allí tuviera otra cadencia, diferente a la calle de afuera, al mundo moderno. Recuerdo una noche en la que necesité revisar el sistema de alarmas. El edificio estaba silencioso, oscuro, solo con las luces de emergencia parpadeando. Mientras verificaba un sensor, oí el sonido de pasos detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Respiré profundo, intentando convencerme de que eran mis propias pisadas haciendo eco, pero no. El ritmo era diferente, más pesado, pausado, con un peso que no era el mío. Otro detalle curioso: ciertas puertas se comportan de forma independiente. He dejado puertas cerradas con llave y, cuando volví, estaban entreabiertas. No había viento, no había nadie. Algunos colegas también lo notaron, pero nunca querían discutirlo por miedo a parecer locos. Yo simplemente aprendí a no cuestionar mucho. Aprendí que ciertas cosas existen sin explicación, e insistir en una respuesta racional solo aumenta la tensión. Cuando el edificio era más antiguo, algunos empleados comentaban haber oído voces susurrando sus nombres. Al principio, pensé que eran bromas de pasillo, pero me pasó a mí una vez. Estaba solo en el tercer piso y oí mi nombre, bajo, casi imperceptible, viniendo de un pasillo vacío. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, mirando hacia todos lados. No había nadie. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que nunca lo olvidara. Hay también un efecto curioso con la acústica. Una conversación normal en una oficina a veces parecía esparcirse por pasillos que estaban completamente vacíos. Podía oír risas o conversaciones de lejos, incluso cuando todos ya se habían ido. Era sutil, pero perceptible. A veces, incluso dudaba en hablar solo, porque sentía que mis palabras regresaban, distorsionadas, de una manera que no debería ocurrir. Algunas noches, cuando necesitaba revisar equipos o cerrar puertas, la sensación de ser observado aumentaba. No había sombras claras, nada que pudiera identificar, solo la sensación, un peso en el pecho, un escalofrío que no se va. Comencé a notar detalles pequeños, objetos desplazados, papeles que no estaban donde recordaba, pequeños cambios que parecían mínimos, pero que me mantenían alerta. Con el tiempo, aprendí a reconocer patrones. Ciertos pasillos, a determinadas horas, se volvían más activos. El tercer piso, cerca de la antigua sala de archivos, era el más perceptible. Cuando pasaba por allí, la sensación de que alguien estaba presente aumentaba, pero nunca había nadie. Era una presencia silenciosa, casi respetuosa, pero imposible de ignorar. Aprendí a no luchar contra eso,
solo seguir y registrar mentalmente. Cuando hubo la gran remodelación, algunas de esas sensaciones disminuyeron, pero no desaparecieron. Es impresionante cómo el edificio mantiene memoria de lo que sucedió. Incluso con alfombras nuevas e iluminación, sentía ecos de las voces antiguas, pasos imaginarios, puertas que se movían solas. Era como si la estructura entera, las paredes, el techo, hubieran absorbido acontecimientos y ahora continuaran activos de alguna forma invisible. Una de las experiencias más marcantes ocurrió cuando subí hasta el último piso, que estaba en remodelación. El pasillo estaba desierto, lleno de materiales de construcción. De repente sentí un frío intenso y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Corrí, pensando que era algún colega jugando una broma, pero no había nadie. El silencio volvió, y me di cuenta de que el frío y el sonido habían cesado exactamente cuando cerré la puerta. Fue una advertencia, y nunca más subí allí solo. Hoy, aún jubilado, paso por el edificio a veces, más por costumbre que por necesidad. Caminando por los pasillos remodelados, noto que el ambiente todavía carga tensión. El eco de mis pisadas parece más fuerte en ciertos puntos, y algunas puertas todavía se mueven sin motivo. A veces, siento que el edificio me reconoce, como si tuviera recuerdos míos. No puedo explicarlo, y tal vez nunca lo logre, pero hay algo allí que es más grande que nosotros, una presencia silenciosa que acompaña todo. Recuerdo un día en que necesité revisar la sala de archivos antiguos. La puerta estaba entreabierta, y algo adentro me hizo dudar. Entré despacio, sintiendo el olor a papel antiguo y polvo. En cuanto pasé por la primera estantería, oí el sonido de cajones abriéndose solos, uno tras otro, como si alguien estuviera buscando algo, pero no había nadie. Mis ojos intentaron encontrar una explicación, pero nada tenía sentido. En otra ocasión, subiendo por el elevador antiguo, se detuvo sin motivo entre el cuarto y el quinto piso. Apreté todos los botones, intenté llamar a mantenimiento, pero nada respondía. Fue allí donde sentí un escalofrío diferente, un peso sobre mis hombros como si algo estuviera a mi lado, invisible. Cuando finalmente volvió a funcionar, salí corriendo, jurándome a mí mismo nunca más quedarme solo en el elevador. A veces, pequeñas cosas suceden sin aviso. Un vaso que estaba sobre la mesa de mantenimiento se cae solo. Una silla cambia de posición. Una puerta que estaba cerrada aparece abierta. Intento racionalizar, pero la repetición me convence de que no son coincidencias. Hay una inteligencia sutil, una atención que no consigo definir, pero que se manifiesta en las pequeñas cosas, siempre observando, silenciosa. Hubo una noche en que me quedé hasta tarde verificando las alarmas. Estaba solo, y noté que el eco de mi propia voz parecía alargarse, transformarse. Un hola que dije parecía volver de otro pasillo, distorsionado, más lento. Parecía reírse de mí, pero no era una risa, solo una distorsión del sonido. Me quedé quieto por algunos minutos, intentando entender, pero me di cuenta de que cualquier explicación lógica no funcionaba. Durante años, aprendí a no confrontar, no gritar, no correr, solo seguir con lo que debía hacerse. Cuando alguien nuevo entraba, yo siempre advertía, aquí no intentes entender, solo observa. Algunos se reían, otros se ponían alerta, pocos entendían la sensación, porque no podía ser descrita en palabras, solo sentida. Y es difícil de explicar para alguien que nunca ha pasado por eso. El edificio, aún remodelado, todavía tiene pasillos que retienen sonidos. Un simple paso resuena de forma extraña, y el silencio absoluto parece amplificar cada movimiento. Noto cuando algo se mueve, incluso sin verlo. Es una percepción sutil, casi instintiva, pero suficiente para que sepa que no estoy solo, incluso cuando aparentemente lo estoy. Cierta vez, durante el mantenimiento de rutina, encontré papeles esparcidos por el suelo. Estaba seguro de que los había organizado la mañana anterior. Miré a mi alrededor,
pero no había señales de intrusos. Era imposible, pero allí estaban. Los levanté y organicé de nuevo, pero días después, cuando pasé por el mismo pasillo, estaban desorganizados de la misma manera. Nunca se lo expliqué a nadie, solo acepté que era parte del edificio. A medida que envejecí, me di cuenta de que algunas experiencias me dejaron más cauteloso. El edificio mantiene su propia lógica, independiente de nuestra comprensión. Aprendí a respetar ciertos pasillos, ciertas puertas, ciertos sonidos. Hay una disciplina silenciosa que se adquiere cuando se pasa el tiempo suficiente en un lugar así. No es miedo irracional, sino respeto, y tal vez incluso admiración por lo que no entendemos. Hay momentos en que siento que el edificio observa mis movimientos. Un simple caminar por el pasillo puede parecer una invasión, y siento una presencia acompañando mis pasos. No hay sombra, no hay forma definida, solo sensación. Cuando me detengo, parece que la tensión disminuye, como si el edificio estuviera satisfecho de que yo reconozca su existencia. Es una relación extraña, silenciosa, pero persistente. Y, aún así, incluso con todos estos acontecimientos, nunca dejé de trabajar allí por completo. Hay algo que me liga a aquel lugar, algo que no consigo explicar. Tal vez sea memoria, hábito o simplemente la curiosidad que permanece. Pero cada vez que entro, siento que el edificio se acuerda de mí, como si cada paso que di, cada puerta que abrí, cada eco que oí, hubiera dejado una marca invisible, y esa marca todavía está viva. Una de las cosas que más me impresiona es cómo los pequeños detalles permanecen iguales, incluso tras remodelaciones y modernizaciones. El olor a madera antigua todavía se mezcla con el olor a pintura nueva. El crujido de las puertas, a veces, parece el mismo de hace décadas. Cuando entro, siento que estoy pisando sobre memorias que no son mías, pero que el edificio guarda como si tuviera conciencia propia. Es extraño, pero también familiar, como regresar a un lugar que siempre formó parte de tu vida. Hubo una noche en que me quedé hasta tarde, solo, simplemente caminando por los pasillos. El silencio era total, pero parecía cargar peso. Cada paso resonaba, pero de una manera diferente, casi calculada. Sentí un escalofrío subir por la espalda y me detuve. Por algunos segundos, el pasillo parecía respirar junto conmigo, y una sensación de presencia me envolvió. No había nada visible, pero sabía que algo estaba allí, solo observando, sin revelarse. Con el tiempo, aprendí a aceptar estas experiencias. No intento entenderlas completamente, ni explicarlas. Solo siento, observo y registro mentalmente. Hay una lección sutil en este edificio centenario. Ciertas cosas no necesitan ser comprendidas para existir. Y tal vez sea eso lo que hace al lugar tan inquietante y fascinante al mismo tiempo. No es miedo lo que siento, sino un respeto profundo y una curiosidad que nunca desaparece. Hoy, al pasar por el edificio, veo las remodelaciones, los pasillos limpios, los elevadores modernos funcionando perfectamente. Pero todavía percibo la tensión, todavía siento los ecos, todavía noto pequeñas anomalías, un crujido, un frío repentino, una puerta que parece moverse sola, todo discreto, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme que el pasado y el presente coexisten allí. El edificio no cambió tanto como imaginamos. Simplemente se adapta, manteniendo sus memorias intactas. Así pues, concluyo este relato sin respuestas, sin explicaciones definitivas. Solo puedo contar lo que viví, sentí y percibí a lo largo de décadas en aquel edificio en Chihuahua. Las puertas, los elevadores, los pasillos remodelados, todo continúa cargando ecos de lo que ya sucedió. Tal vez sea locura, tal vez sea realidad. Pero una cosa sé con certeza: el edificio todavía me observa, y yo todavía lo respeto. Y tal vez eso sea suficiente para que ciertas historias permanezcan vivas,
incluso sin ser totalmente comprendidas. Soy Mateo. Nunca imaginé que aceptar un trabajo extra como conductor sustituto me pondría en una situación tan extraña. Era una noche común de lunes, y la empresa me llamó para cubrir una línea nocturna que estaba a punto de ser desactivada. Me explicaron poco sobre el trayecto, solo que estaba casi vacío, y que algunos conductores antiguos se habían quejado de cosas extrañas. Confieso que, en ese momento, pensé que eran solo historias para asustar a los novatos. Tomé el autobús casi a las 10 de la noche, repasando mentalmente el mapa que me habían dado. La calle estaba silenciosa, con pocas luces encendidas, y el aire parecía pesado, casi estático. Encendí el motor y comencé el recorrido. Esperaba una noche larga, pero normal. El primer tramo pasaba por una zona industrial. Las fábricas estaban apagadas, excepto por algunas luces intermitentes que parpadeaban como si alguien hubiera olvidado apagarlas. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que el autobús estaba totalmente vacío, ni siquiera en los asientos del fondo había nadie. El silencio dentro del vehículo era extraño, casi incómodo. Cuando me acerqué a la primera parada, oí que el timbre de parada sonaba solo. Miré los botones. Ninguno estaba presionado. Toqué la bocina por reflejo, esperando que alguien apareciera, pero no pasó nada. Respiré profundo, pensando que podría haber sido un cortocircuito. Continué conduciendo, manteniendo los ojos en la carretera e intentando no imaginar lo que aquello podría significar. A medida que avanzaba, noté un patrón perturbador. Cada vez que el timbre sonaba solo, era cerca de terrenos abandonados o calles que parecían ya no existir. Una parada estaba justo en medio de una manzana demolida, donde solo quedaban escombros y maleza alta. Verifiqué los mapas antiguos que me habían dado, comparándolos con la ruta moderna. Descubrí que esos puntos pertenecían a un barrio que había sido demolido hace años, después de un gran accidente industrial. Mi corazón se aceleró. Aquello no podía ser coincidencia. Intenté racionalizar, pensando en fallas eléctricas, el viento golpeando los botones o incluso algún tipo de falso contacto. Pero entonces sucedió algo que me hizo congelarme en el asiento del conductor. Mientras el autobús pasaba por otra parada fantasma, noté una sombra en medio de la calle destruida, como si alguien me estuviera esperando. No se podía distinguir forma o rostro, solo un contorno humano. No era posible, pensé, pero mis ojos no me engañaban. Miré por el retrovisor, giré el volante despacio, pero la sombra parecía acompañar el movimiento, estática, inmóvil. Un escalofrío me recorrió la espalda y, por un instante, consideré detenerme y salir corriendo. Pero algo me mantuvo en mi lugar. Tal vez curiosidad o terquedad. Continué conduciendo, ahora con la sensación de ser observado todo el tiempo. El autobús pasó por 2 paradas más y, en ambas, el timbre sonó solo. La sensación de vacío era abrumadora. Cada vez que miraba por las ventanas laterales, veía solo la oscuridad y algunas luces distantes. Nada más. Encendí la radio del autobús para distraer la mente, pero solo logré escuchar estática y ruidos extraños, como si alguien susurrara palabras incomprensibles entre los chirridos. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero cada minuto parecía más pesado que el anterior. Sentí ganas de llamar a alguien, pero sabía que nadie respondería a esa hora. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada cuando llegué al punto más extraño de todos. Según el mapa antiguo, aquella calle ya no existía desde hacía décadas. Aún así, el timbre de parada sonó con fuerza, haciendo que el autobús temblara levemente. Miré hacia afuera y vi algo que me hizo tragar saliva. Marcas de neumáticos recién hechas seguían entre los escombros, como si alguien hubiera pasado por allí hace poco. Mi cerebro intentaba encontrar explicaciones. Podría ser otro vehículo, una broma de conductores antiguos, cualquier cosa, pero sabía, intuitivamente,
que no había nadie allí además de mí y del silencio de la noche. El miedo comenzó a mezclarse con la fascinación. Algo dentro de mí quería parar, apagar el autobús y salir corriendo, pero al mismo tiempo necesitaba entender. Tomé el mapa antiguo de nuevo y noté algo. Todos los puntos donde el timbre había sonado coincidían exactamente con calles que el barrio demolido poseía. Era como si la línea continuara operando para residentes que ya no existían. Un frío recorrió mi cuerpo. Sentí que estaba conduciendo por un territorio que ya no pertenecía al mundo real, pero que aún así era parte de mi realidad. Cada ruido del autobús, cada chirrido en la radio, parecía amplificado por la atmósfera pesada de la madrugada. Cuando me acerqué al punto final de la línea, noté que había algo diferente. El autobús desaceleró solo, como si obedeciera a una fuerza invisible. Intenté retomar el control, pero el volante parecía demasiado pesado. Miré por el retrovisor y vi un bulto sentado en el asiento de atrás, inmóvil. Se me revolvió el estómago. Parpadeé varias veces, intentando convencer a mis ojos de que era un reflejo, una sombra o el cansancio. Pero no, la silueta continuaba allí. Intenté hablar, pero mi voz falló. Se quedó atrapada en la garganta. La sensación de presencia era abrumadora, y la temperatura dentro del autobús pareció bajar algunos grados de repente. El bulto desapareció de repente, sin ruido, sin aviso. Mi corazón se disparó y respiré profundo, intentando recuperar la calma. Miré nuevamente el mapa, ahora imaginando la historia del barrio demolido, de los accidentes, de las vidas interrumpidas. No había lógica que explicara lo que estaba viendo, pero todo parecía real. Decidí que era hora de terminar la ruta y volver al garaje. Incluso con miedo, sabía que necesitaba salir de allí antes de que algo peor sucediera. Encendí el motor y comencé el camino de vuelta, manteniendo los ojos pegados al retrovisor, esperando que el fantasma o la sombra no regresara. Durante el trayecto de vuelta, cada parada que antes había sonado sola permaneció en silencio. No pasó nada, ninguna señal, ningún bulto. Un alivio mezclado con tensión se apoderó de mí. Llegué al garaje en silencio, apagué el motor y me quedé sentado por algunos minutos, intentando asimilar todo. Parecía que la línea nocturna había sido un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde la memoria de un barrio desaparecido aún insistía en existir. Nadie creería mi historia, y tal vez ni yo mismo podría explicarla completamente. Pero yo sabía que aquella noche en Chihuahua, algo realmente sucedió, algo que aún me persigue cuando pienso en el silencio de las calles demolidas. En los días siguientes, no pude quitarme la imagen de aquella línea de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el bulto sentado al fondo del autobús y las calles que ya no existían. Volví algunas veces al garaje, hablando con colegas, pero nadie parecía recordar bien la línea antigua. Algunos decían que era solo un trayecto común, otros se reían de mis historias como si fueran bromas para principiantes. Pero yo sabía que no era eso. Comencé a investigar sobre el barrio demolido, intentando entender qué pudo haber causado el accidente y por qué el trayecto parecía activo incluso después de años. Cada detalle que encontraba solo aumentaba mi ansiedad. Descubrí que el accidente fue grave, una fuga química durante la noche, muertes, evacuación y, finalmente, la demolición completa del barrio. Las autoridades afirmaron que nadie debía permanecer por allí. Y aún así, allí estaba yo, conduciendo un autobús vacío, con timbres de parada sonando solos exactamente donde aquellas calles existían. Cada nueva información aumentaba mi incomodidad, pero también mi curiosidad. Quería entender si era mi mente jugándome pasadas o si había algo realmente inexplicable sucediendo. Algo que no se podía medir con mapas o números, pero que dejaba un peso extraño en el aire. Una noche, decidí volver solo al trayecto, sin pasajeros y sin que nadie lo supiera. Tomé el mismo autobús y comencé a recorrer la línea lentamente. Esta vez, llevé una cámara para grabar
intentando registrar cualquier movimiento extraño. El autobús estaba silencioso y cada parada parecía igual a como la recordaba. Entonces, sin previo aviso, el timbre de parada sonó solo. Miré la pantalla de la cámara y vi un punto de luz en medio de la calle demolida, centelleando. Mi corazón se disparó y mis manos empezaron a sudar. Era imposible, pero allí estaba, exactamente como lo recordaba. Un punto que solo existía en el mapa antiguo, ahora parecía querer llamarme. Detuve el autobús cerca de la calle que ya no existía. Bajé despacio, sintiendo el suelo irregular bajo mis pies. La cámara temblaba en mi mano, y cada paso parecía resonar demasiado en el silencio de la madrugada. Miré hacia los escombros, imaginando si alguien o algo podría estar allí. Nada. Solo el viento, algunos ladridos distantes y el frío de la noche. Entonces oí de nuevo el timbre de parada, sonando dentro del autobús solo. Corrí de vuelta y, cuando miré por el retrovisor, noté que una figura estaba en la ventana de atrás, observando. Mi cuerpo se bloqueó. No tenía rostro, solo la silueta, inmóvil, silenciosa. Me senté en el asiento del conductor, temblando, intentando convencerme de que era un reflejo o un efecto de luz. Pero no lo era. Algo estaba allí, y yo podía sentirlo. Encendí el motor, respirando profundo, y comencé a conducir despacio. La figura se mantuvo atrás, acompañando cada movimiento del autobús. Mi instinto decía que huyera, pero continué, como si la línea me estuviera llevando por voluntad propia. Cada parada que antes había sido solo una alerta, ahora parecía una memoria viva, un eco del barrio que existió y desapareció. El miedo se mezclaba con la extraña sensación de estar siendo testigo de algo que nadie más podría ver. Al pasar por el punto final, el bulto desapareció de nuevo. Pero esta vez, sentí algo diferente. Una presión, como si el aire estuviera más denso, más pesado. El silencio ya no era tranquilo, parecía cargado, lleno de algo invisible. Miré hacia las ventanas, a la cámara, y me di cuenta de que nada registraba aquella presencia. Era como si solo yo pudiera sentir, ver, percibir. Volví despacio al garaje, con cada minuto pareciendo durar una eternidad. Estacioné, apagué el motor y me quedé sentado, intentando procesar. No pude dormir después de eso. La sensación de ser observado no me dejó durante días. Comencé a notar patrones extraños en mis recuerdos. Cada parada en la que el timbre sonaba solo coincidía con historias de residentes del barrio demolido, leyendas de personas que desaparecieron durante el accidente, relatos de voces y pasos, pero todo documentado solo en periódicos antiguos y diarios olvidados. Intenté ignorarlo, pero siempre que cerraba los ojos veía los mapas, los puntos y el bulto detrás del autobús. Empecé a cuestionar mi cordura, pero algo dentro de mí decía que no lo estaba imaginando. Era real. Algo aún estaba ligado a aquella línea, a algún tipo de memoria del barrio desaparecido. Una noche, decidí hablar con un antiguo conductor jubilado de la línea. Él me contó que, antes de que la línea fuera desactivada, muchos conductores se quejaban de pasajeros que no aparecían y timbres que sonaban sin motivo. Algunos decían que era una maldición, otros que era solo la energía del barrio desaparecido. Se rió cuando le conté sobre el bulto y la cámara, pero luego se puso serio, advirtiendo: «Mateo, hay cosas que no deberías intentar entender. Algunos lugares guardan recuerdos que no se van». Salí de aquella conversación con más preguntas que respuestas, pero con la sensación de que todo lo que había vivido era parte de algo más grande que no podía controlar. Comencé a anotarlo todo, cada señal, cada parada, cada sensación. El registro se convirtió casi en un diario obsesivo. Cada noche que conducía, me sentía más ligado a la línea, como si ella misma me empujara a continuar el trayecto. No había explicación lógica, pero todo parecía seguir una lógica propia que yo aún no entendía. El barrio demolido, las señales, los bultos, todo conectado por algo invisible.
Cada viaje me dejaba más cansado y perturbado, pero también curioso. Era como si el autobús y el barrio compartieran un secreto del que solo yo podía ser testigo. En la última noche que hice el trayecto, algo cambió. El timbre sonó más fuerte que nunca, y el autobús pareció vibrar entero. Miré por el retrovisor y vi no una, sino varias siluetas, esparcidas por los asientos y ventanas. No había rostro, solo presencias, como si el barrio entero estuviera allí dentro del autobús, intentando manifestarse. Sentí miedo, vergüenza y una extraña sensación de respeto. La línea no era solo un trayecto, era memoria viva. Conduje hasta el punto final, estacioné y apagué el motor, sintiendo que, por algún motivo, aquellas presencias habían decidido callar conmigo, al menos por ahora. Después de aquella noche, no pude volver a conducir la línea. Pedí ser removido del servicio y comencé a evitar cualquier conversación sobre el trayecto, pero la sensación de estar siendo observado no me dejó. Cuando pasaba cerca de las calles del barrio demolido, mi corazón se aceleraba sin motivo aparente. A veces, al conducir por otras partes de Chihuahua, juraba oír el timbre de parada sonando solo, incluso dentro del coche. Intentaba racionalizar. Era cansancio, memoria, imaginación, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo de aquella línea parecía haberse ligado a mí, como si me hubiera marcado de forma indeleble. Comencé a investigar más sobre accidentes industriales y barrios demolidos, intentando encontrar registros o relatos de fenómenos extraños. Unos pocos periódicos antiguos mencionaban ruidos misteriosos y vehículos que se detenían solos en el área. Nada detallado, solo pequeñas notas, casi olvidadas. Me sentí fascinado y, al mismo tiempo, con miedo de lo que pudiera descubrir. La línea nocturna no era solo una ruta de autobús, parecía una especie de memoria colectiva, un eco de lo que existió. Cada parada, cada calle demolida, cada bulto, todo se conectaba de una forma que yo no podía explicar. A veces, cuando contaba la historia a amigos cercanos, veía en sus ojos incredulidad. Eso me dejaba frustrado, pero también seguro de que nadie más podía comprender. No se trataba de fantasmas o apariciones típicas de película. Era algo sutil, silencioso, pero intenso. La línea tenía una existencia propia, y yo me había cruzado en su camino por casualidad. No había señal, explicación o lógica humana que pudiera describir completamente lo que viví. Y cuanto más intentaba racionalizar, más sentía que estaba siendo engañado por el propio mundo, o por algo que no encajaba en las reglas del mundo real. Algunas noches, todavía sueño con el autobús vacío, con el timbre sonando solo y el bulto en el asiento de atrás. Despierto sudando, con el corazón acelerado, recordando cada detalle. Siento olor a asfalto mojado, hierro viejo y silencio pesado. La sensación es tan vívida que, por unos segundos, pienso que estoy de vuelta en la línea, conduciendo por calles que ya no existen. Intento convencerme de que es solo memoria, estrés o cansancio, pero el cuerpo reacciona como si fuera real. La línea no se quedó solo en las calles de Chihuahua, se quedó conmigo, como una presencia silenciosa que insiste en recordarme. Cierta vez, encontré un antiguo mapa de la ciudad en una librería. Lo miré e identifiqué todos los puntos de la línea, incluyendo las calles demolidas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Incluso en el papel, aquellas calles parecían existir de alguna forma, invisibles a los ojos de la mayoría. Cerré el mapa rápidamente, sintiendo una mezcla de miedo y respeto. La línea no era solo un trayecto de autobús, era una memoria viva, persistente, algo que continuaba existiendo incluso después de años de destrucción y abandono. Algo que resistía al tiempo y a la realidad física. Pasé a evitar el garaje y cualquier noticia sobre transporte público, pero siempre que oigo el sonido distante de un timbre de autobús o veo una parada vacía, mi cuerpo reacciona como si estuviera de vuelta en aquella noche. No sé si estoy siendo paranoico o si es la línea intentando manifestarse de nuevo.
La sensación es constante, silenciosa, casi imperceptible para los otros, pero imposible de ignorar para mí. Cada vez que cierro los ojos, logro visualizar el bulto, las calles demolidas, el silencio pesado y el timbre sonando solo. Un recordatorio constante de que algo de aquella línea aún existe, incluso sin nadie que la use. Comencé a notar pequeñas coincidencias. Cuando alguien menciona el barrio demolido o accidentes antiguos, siento un escalofrío, como si algo quisiera avisarme. La línea nocturna parece existir fuera del tiempo, como si solo esperara a un conductor para mantener viva su memoria. Incluso evitando conscientemente cualquier contacto con la ruta, siento que algo me conecta a ella. No sé si es curiosidad, miedo o algo más profundo, pero la presencia del barrio demolido y de la línea fantasma permanece. Es como si Chihuahua tuviera un secreto que solo unos pocos se atreven a percibir. Un día, casi por impulso, pasé por lo que quedaba del antiguo punto final. Nada se movió, nada se manifestó, pero sentí la misma sensación de peso en el aire, como si algo estuviera observando. El silencio era diferente, más intenso, más lleno de recuerdos. Miré hacia las calles que ya no existían, intentando comprender si todo aquello había sido real o solo una alucinación prolongada, pero el cuerpo, los sentidos, la memoria de cada detalle me decían que era real. La línea existe, de alguna forma, y yo soy uno de sus pocos testimonios vivos. Desde entonces, evito comentar sobre la línea, pero nunca logro olvidar. Cada vez que paso por una zona industrial de noche, siento un frío en la espalda y pienso en el bulto, en el timbre sonando solo y en las calles que ya no existen. La memoria del barrio demolido, la línea fantasma y la presencia que vi continúan conmigo. No sé si algún día alguien más lo verá o entenderá, pero sé que aquello sucedió. Y de cierta forma, siento que la línea aún espera, silenciosa, a alguien para recorrer sus calles olvidadas nuevamente. Hoy, escribiendo esto, todavía siento la misma extraña mezcla de miedo, fascinación y respeto. La línea nocturna de Chihuahua no es solo un recorrido en el mapa, es una memoria viva, una presencia silenciosa que desafía explicaciones. No puedo probar nada, y nadie me creería, pero sé que fue real. El timbre de parada sonando solo, el bulto en el asiento de atrás, las calles que ya no existen, todo permanece conmigo. Y a veces, cuando el silencio cae pesado sobre la ciudad, juro oír el toque distante de un timbre, llamando a alguien que aún pueda conducir la línea. Tal vez vuelva algún día, o tal vez no. Trabajo como camarera desde hace algunos años. Soy Isabela. Siempre he intentado tomarme mi trabajo en serio, pero hay cosas que hasta hoy me hacen cuestionar mi cordura. Todo comenzó en Chihuahua, donde el hotel de carretera en el que trabajo está más vacío durante la semana. Algunas habitaciones tienen fama de extrañas, pero yo nunca les presté mucha atención, hasta que noté algo raro en el sistema. La habitación 217 aparecía constantemente como ocupada, incluso cuando nadie llegaba. Al principio, pensé en un error del software o una confusión con las reservas, pero la frecuencia me dejó inquieta. Un día, decidí comprobarlo personalmente. Cogí mis llaves, el carrito con productos de limpieza y fui hasta la habitación. Estaba perfectamente limpia, sin equipaje, sin olor extraño, nada fuera de lo normal. Pero al acercarme a la cama, noté algo sutil. El colchón parecía ligeramente hundido, como si alguien se acabara de levantar. Sacudí la cabeza, pensando que era una impresión mía. Seguí hacia el baño y sentí algo aún más extraño. El suelo estaba húmedo, aunque no había toallas mojadas ni registro de mantenimiento. El espejo empañado completaba la sensación incómoda. Normalmente, la humedad solo aparece después de una ducha, y el baño estaba limpio, seco en la mayoría de los puntos. Respiré hondo e intenté convencerme de que eran detalles aleatorios,
fruto del tiempo o de la limpieza. Pero conforme limpiaba, parecía que la habitación tenía una presencia sutil. Toques mínimos en la almohada y en las sábanas daban la impresión de que alguien realmente había estado allí. Mi corazón empezó a acelerarse, pero continué mi trabajo, intentando ignorar las señales. Volví a la recepción y comenté con la gerente sobre la habitación 217. Ella me miró con una expresión extraña, dudando antes de hablar. ¿Conoces la historia de esa habitación?, preguntó, bajando la voz. Confirmé que no la sabía, que solo había notado el patrón en el sistema y las señales dentro del cuarto. Ella respiró hondo y dijo algo que nunca olvidaré. Esa habitación está cerrada oficialmente desde que un huésped murió allí hace años. Nunca más la alquilamos, pero a veces el sistema muestra ocupación sin explicación. Sentí un frío subir por mi espalda. Pregunté detalles sobre la muerte, intentando parecer casual, pero la gerente desvió la mirada. Dijo solamente que fue un accidente, algo simple que terminó mal, y desde entonces nadie más se quedó en la habitación. Yo, obviamente, sentí curiosidad, pero también miedo. Decidí observar la habitación con más atención en los días siguientes. Cada vez que aparecía como ocupada, iba a comprobarlo y encontraba las mismas señales mínimas: colchón hundido, baño húmedo, espejo empañado. Empecé a anotar los días en que la habitación aparecía en el sistema. Era casi siempre por la noche o en horarios de poco movimiento. El patrón parecía aleatorio, pero no había forma de que fuera coincidencia. Pregunté a otros empleados, y nadie había entrado nunca en la habitación, ni se atrevía a limpiar. Algunos me advirtieron que no me acercara demasiado, que ciertas cosas allí eran difíciles de explicar. Yo siempre lo ignoré, pero confieso que sentía una presencia casi física cuando entraba en la 217. En una de esas visitas, noté un detalle nuevo: pequeñas marcas en la toalla, como si alguien se hubiera secado rápidamente, pero sin mojar el suelo en exceso. El corazón se me disparó. Cogí la toalla con cuidado, sentí el olor y estaba limpia, fresca, sin nada que recordara a alguien real. El espejo nuevamente estaba empañado, esta vez de forma que parecía haber sido el suspiro de alguien de pie allí, mirándome. Salí de la habitación sin hacer ruido, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. En los días siguientes, empecé a escuchar relatos de antiguos huéspedes sobre sonidos leves provenientes de la 217. Algunos decían oír pasos, otros susurros, pero nadie entró jamás para verificarlo. Yo misma empecé a oír cosas casi imperceptibles, un arrastrar de sábanas, el tintineo de algún objeto metálico. Cada vez que eso sucedía, mi instinto me decía que saliera corriendo, pero la curiosidad era mayor. No podía explicarlo, pero la habitación parecía viva de alguna forma, esperando que alguien se diera cuenta. Una noche, cuando el hotel estaba casi vacío, decidí quedarme cerca del pasillo de la 217. Limpié otra habitación y, sin darme cuenta, miré por la rendija de la puerta entreabierta. Algo extraño sucedió. Por un instante, vi el reflejo de una silueta en el espejo del baño. No había nadie allí. Parpadeé y desapareció. Mi corazón se disparó, sentí calor en el rostro, pero no tenía explicación racional. ¿Era solo yo? ¿O alguien? Algo realmente estaba allí. Sentí ganas de gritar, pero me contuve. Desde entonces, mi rutina cambió. Evito pasar por la 217 cuando puedo, pero no consigo dejar de observarla en el sistema. Cada vez que aparece como ocupada, mi cuerpo se estremece automáticamente. No le cuento a nadie los detalles completos, porque sé que pensarán que estoy loca. Pero es imposible negarlo. Hay algo en esa habitación que no encaja con la lógica. Y tíos, en el fondo, siento que ella sabe que soy consciente de su existencia. La sensación es de que ella observa de vuelta, silenciosa, siempre esperando. Empecé a notar patrones aún más extraños. Siempre que la habitación 217 aparecía como ocupada, se manifestaban otras señales sutiles.
Un vaso en el pasillo que yo había colocado derecho, a veces aparecía ligeramente torcido. Toallas que yo había doblado estaban desalineadas. Nada gritaba a la vista, pero yo sabía que algo se había movido allí. Es difícil de explicar, pero mi intuición nunca falló en ese sentido. Empecé a registrar todo en un cuaderno, intentando crear alguna lógica para lo inexplicable. Un fin de semana, el hotel estaba completamente vacío. Yo estaba sola, con el gerente de guardia durmiendo, y la habitación 217 volvió a aparecer ocupada en el sistema. Decidí ir a comprobarlo, más para sentirme en control que por curiosidad. Abrí la puerta despacio, respirando hondo, y allí estaba, el colchón hundido, el baño húmedo y el espejo empañado. Todo como siempre, pero esta vez noté algo nuevo. La sábana tenía una marca, como si alguien se hubiera acostado de lado, mirando hacia la puerta. Por algún motivo, sentí que necesitaba registrar aquella marca. Saqué una foto con mi móvil, pero la imagen no mostró nada más que la sábana. Era como si la cámara no pudiera capturar aquello que mis ojos veían. Me quedé allí, inmóvil, mirando el espejo empañado, intentando encontrar alguna explicación racional. No la encontré. La habitación continuaba silenciosa, intacta, pero había algo allí, una presencia que podía sentir, pero no tocar. En los días siguientes, empecé a notar que la habitación parecía responderme. Si decía algo en voz baja, como un comentario sobre el tiempo, parecía que la habitación reaccionaba. Las toallas cambiaban de lugar, la sábana se movía, pequeñas gotas de agua surgían en el suelo del baño. Yo no entendía el porqué, pero empezó a darme miedo. Evitaba entrar sola, pero tampoco podía dejar de comprobarlo. Era como si la habitación supiera que la estaba observando. Cierta noche, encontré al gerente limpiando otra habitación y decidí preguntarle más sobre la historia de la 217. Él dudó y al final contó que el huésped que murió se había aislado durante días en la habitación, solo, antes del accidente. Nadie supo exactamente qué pasó, solo que no salió más. La habitación fue sellada, pero parecía que algo del huésped permaneció allí. La forma en que habló me hizo sentir un escalofrío. Sentí que había más en esa historia de lo que me contaron. Empecé a notar que los huéspedes más antiguos evitaban el pasillo de la 217. Algunos daban vueltas extra para no pasar cerca. Otros me miraban con expresión extraña cuando hablaba de la habitación. Yo intentaba actuar normalmente, pero sentía que todos sabían algo que yo no sabía completamente. Es curioso cómo el miedo colectivo puede afectar incluso a quien no tiene experiencia directa. Y empecé a sentirme parte de esa tensión, como si estuviera siendo observada por algo que no era humano. Una vez, cuando el hotel estaba prácticamente vacío, oí un ruido muy leve, casi imperceptible, proveniente de la habitación 217. Era como un susurro, pero sin palabras, solo un sonido arrastrado, constante. Mi instinto me dijo que saliera corriendo, pero me quedé allí, intentando oír mejor. No pude identificar el origen. Cuando la puerta estaba abierta, el sonido paró. Cerré la habitación rápidamente y respiré hondo, sintiendo que mi corazón casi se me salía del pecho. En los días siguientes, noté que la frecuencia de ocupaciones aumentaba cuando el hotel estaba vacío. La habitación parecía aprovechar la ausencia de personas para manifestarse de forma más intensa. Toallas, sábanas, espejo y baño presentaban siempre las mismas señales, mínimas, sutiles, pero innegables. A veces, parecía que la habitación respiraba. Pasaba por delante de ella en el pasillo y sentía el aire más pesado, frío, como si alguien estuviera allí sin moverse. Empecé a preguntarme si era un fenómeno ligado a la muerte del huésped o simplemente una coincidencia repetida por años, pero todo parecía conectado. La habitación sellada, la frecuencia de las ocupaciones, las señales mínimas de presencia. Empecé a anotar horarios, fechas e incluso detalles como la dirección de las marcas en las sábanas.
Mi vida en el hotel empezó a girar en torno a la 217, sin que pudiera evitarlo. Una tarde, mientras hacía la limpieza de otro piso, oí pasos leves detrás de mí. Me giré rápidamente y no había nadie. El sonido parecía venir del pasillo de la 217. Mi corazón se disparó. Intenté convencerme de que era solo el eco del edificio, pero los pasos tenían peso, ritmo, eran reales. Nunca más ignoré aquellas señales sutiles dentro de la habitación. Desde entonces, cada vez que la 217 aparece como ocupada, siento el mismo frío en la espalda, la misma presencia silenciosa, esperando que note algo que no puedo explicar. Empecé a tener pesadillas relacionadas con la habitación 217. En los sueños, yo estaba allí dentro, pero la puerta se cerraba sola y no podía salir. El colchón se hundía bajo mi peso, el baño se inundaba y el espejo reflejaba algo que no era yo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y algunas veces aún sentía el olor a humedad o el toque húmedo del baño en mi piel. Era horrible, pero extraño. Incluso despierta, sentía que necesitaba volver a la habitación para comprobar si algo había cambiado. En una de esas mañanas, llegué temprano y la 217 estaba, una vez más, marcada como ocupada en el sistema. No había huéspedes, no había equipaje, nada. Entré con el carrito, intentando actuar como si fuera rutina, pero esta vez noté algo nuevo. La cama parecía haber sido removida, como si alguien se hubiera sentado al borde, moviendo levemente las sábanas. Me quedé congelada por unos segundos. La sensación de ser observada nunca había sido tan intensa. Sentí que se me revolvía el estómago y que mi cuerpo temblaba. Pero respiré hondo y empecé a organizar la habitación. Mientras limpiaba, oí un chasquido detrás de mí, en el baño. Un sonido seco, rápido, casi imperceptible. Me giré lentamente y no había nada, pero el espejo estaba empañado, formando líneas extrañas, como si alguien hubiera pasado la mano sobre él desde dentro del vidrio. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, pero mi curiosidad insistía en mantenerme allí. Cogí una toalla, limpié el vidrio y, cuando volví a mirar, lo empañado había desaparecido. Como si nada hubiera pasado. Empecé a hablar discretamente con compañeros más antiguos, intentando entender si alguien había pasado por algo parecido. Algunos simplemente sacudían la cabeza, como si no quisieran tocar el tema. Otros decían que, en la 217 pasan cosas pequeñas, pero nadie se arriesga a quedarse. Me quedé con la sensación de que solo me contaban lo que era aceptable, escondiendo lo que realmente sabían. Eso solo aumentó mi inquietud. La habitación parecía guardar secretos que nadie tenía el valor de revelar. Una noche, me quedé de guardia, sola en el hotel, haciendo inventario. La 217 volvió a aparecer como ocupada en el sistema. Respiré hondo y fui hasta allí. Al abrir la puerta, sentí inmediatamente el olor a humedad mezclado con algo indefinible, metálico tal vez. Mi corazón se disparó, pero seguí adelante. El colchón estaba hundido nuevamente, el baño húmedo y el espejo, claro, empañado. Empecé a sentir escalofríos por el cuerpo. Era como si la habitación estuviera respirando, aguardando una reacción mía. Caminé hasta la cama y toqué el colchón. El tacto era normal, pero había algo en él que no debería estar allí. Una marca, como si alguien se hubiera sentado recientemente. No había polvo, nada fuera de lugar más allá de eso. La sensación de presencia aumentó. Sentí todo mi cuerpo tenso, pero decidí verificar el baño una vez más. Allí, el suelo estaba mojado en puntos estratégicos, como si alguien se hubiera lavado la cara y hubiera salido apresurado, pero no había ningún rastro de toallas mojadas u objetos fuera de su sitio. Cuando miré el espejo, lo empañado empezó a formarse de nuevo, lentamente, como si alguien estuviera respirando muy cerca de él. Mi reflejo estaba allí, pero parecía distorsionado, más pesado, casi como si otra figura estuviera allí, detrás de mí.
Giré rápidamente, pero no había nada. Volví a mirar al espejo y las marcas de respiración desaparecieron. Salí de la habitación temblando, con la sensación de que alguien, o algo, acababa de observarme. En los días siguientes, empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba incluso antes de entrar al pasillo de la 217. Una sensación de frío, hormigueo en los brazos y una opresión en el pecho. No había explicación racional, pero mi mente conectaba las señales con la habitación. Cuando el sistema mostraba ocupación, mi cuerpo reaccionaba automáticamente. Empecé a cuestionarme sobre la vida, la muerte y lo que podría permanecer después de que alguien se marcha. La habitación parecía cargar con la memoria de un tiempo que yo no conocía, pero que aún insistía en hacerse presente. Decidí entonces hablar con un empleado de mantenimiento, con la esperanza de encontrar alguna explicación práctica. Me miró serio y dijo que jamás entraría en esa habitación solo. Comentó que algunas cosas no pueden explicarse y que la 217 siempre tuvo problemas inexplicables, sensores que registraban presencia sin motivo, luces que parpadeaban solas, sistemas que se bloqueaban. Intenté racionalizarlo, pero mi experiencia me decía que no era un fallo de equipo. La habitación parecía viva, de algún modo que no lograba comprender. Desde entonces, mi rutina cambió por completo. Evito pasar por el pasillo de noche, pero el sistema siempre me recuerda que la 217 existe y que, de algún modo, está activa. Cada vez que miro hacia la puerta, siento que algo me observa. No sé si son restos de quien murió allí o solo mi mente creando señales, pero los detalles sutiles, colchón hundido, baño húmedo, espejo empañado, siguen sucediendo. Siento que, de alguna manera, la habitación sabe que soy consciente de su presencia y espera que note algo que tal vez nunca logre comprender. En las últimas semanas, he intentado ignorar la 217, pero es imposible. Incluso lejos del pasillo, siento una presencia que no se explica. A veces, estoy en el depósito, en la oficina o incluso en el comedor, y tengo la sensación de que alguien está detrás de mí. No es paranoia, sé diferenciar. Es como si la habitación me siguiera, silenciosa, esperando que vuelva a observar sus señales. Siento que me estoy convirtiendo en parte de su rutina, y eso me asusta más que cualquier cosa que haya vivido jamás. Una noche, al pasar por el pasillo, la puerta estaba entreabierta. No había nadie, pero el olor a humedad y un toque de perfume antiguo me hicieron detenerme. Mi cuerpo se congeló. Quise darme la vuelta y salir, pero algo me empujaba a acercarme. Respiré hondo y por un instante, juro que vi una sombra moverse en el espejo del baño. Parpadeé y desapareció. No había explicación lógica. Salí corriendo, pero la sensación permaneció. La 217 estaba allí, viva de algún modo, y me observaba incluso cuando yo no miraba. Empecé a notar que otros empleados también sentían algo, pero nadie hablaba. Un silencio colectivo envuelve la habitación, como si todos tuvieran miedo de atraer su atención. Cada vez que la 217 aparece en el sistema, siento una opresión en el pecho y la necesidad de ir a comprobarlo. Es un impulso que no puedo controlar, y cada vez que entro, las señales mínimas continúan. Colchón hundido, baño húmedo, espejo empañado. Es como si la habitación registrara cada movimiento mío, incluso cuando no estoy allí. A veces, pienso en pedir que sellen la habitación definitivamente para que nadie más entre en contacto con ella. Pero algo me dice que eso no serviría de nada. La habitación no es solo física, está en algún lugar entre la memoria y la presencia. Cada detalle mínimo me recuerda que hay algo allí que no pertenece al mundo común. Intento racionalizarlo, pero no puedo. Sé que la 217 no es solo una habitación, es una presencia, silenciosa y persistente, que continúa existiendo incluso cuando todos intentan olvidarla. Hoy, mientras escribo esto, el sistema muestra que la 217 está nuevamente ocupada.
No hay huéspedes, no hay equipaje, nada más que señales sutiles esperando ser percibidas. Sé que jamás lo entenderé completamente, pero algo dentro de mí sabe que ella sigue allí, esperando. Y también sé que de alguna manera no puedo ignorarla. A veces, al pasar por el pasillo, juro que oigo un suspiro leve, casi humano. Y entonces me doy cuenta, la habitación me observa, y yo nunca más dejaré de observarla a ella también. Tengo 40 años y trabajo como operador de emergencias hace casi 15. La rutina nunca cambia mucho. Atendemos llamadas de accidentes, incendios, problemas médicos y peleas de tránsito. Pero siempre pensé que nada era realmente fuera de lo común. Hasta que empecé a notar algo extraño en las noches de sábado. Llegaban llamadas de un número desconocido, pero antes de que pudiera atender, se cortaban. Reiniciaba el sistema, probaba la línea, pero nada. Lo curioso es que la señal venía siempre de un tramo de la carretera en Chihuahua, aquel que une la ciudad con el interior. Era preciso, casi puntual. Nunca vi un patrón tan consistente. Y, por supuesto, un número inexistente no aparece por casualidad. Al principio pensé que era alguna broma de adolescentes, alguien jugando con el sistema de emergencia. Pero después de algunas semanas, me di cuenta de que no. Las llamadas venían siempre a la misma hora, entre las 2:30 y las 3:00, y solo de aquel tramo de la carretera. Empezaba a sentirme inquieto, confundido. Pasé a anotar fechas, horarios y tramos exactos en mi bloc de notas. Cuanto más miraba los registros, más extraño se volvía. El patrón parecía imposible, tan preciso que era casi como si alguien estuviera esperando a que yo me diera cuenta. Y nadie más que yo parecía notarlo o importarle. Una noche, cansado y curioso, decidí ir hasta el lugar. Llevé mi radio y el GPS del trabajo. Conduje solo por la carretera oscura, la luz del auto iluminando el asfalto. El viento frío parecía más intenso de lo habitual, y el silencio era pesado, solo roto por el motor y por el sonido distante de algún animal. Paré en el punto exacto indicado por los registros de las llamadas. Me quedé allí por casi una hora, mirando a la nada, esperando oír el teléfono sonar o alguna señal. Pero nada sucedió, solo el frío y el silencio. Salí con la sensación de estar siendo observado, incluso sin nadie alrededor. Al día siguiente, resolví revisar archivos antiguos de la central, desde los primeros registros de llamadas en aquella carretera. Para mi sorpresa, encontré menciones a accidentes serios en aquel mismo tramo, que databan de años atrás, antes de cualquier cobertura de celular en la región. Hubo un accidente múltiple, involucrando 5 vehículos, con varias muertes. No había registros de llamadas de emergencia en la época, solo informes policiales y noticias antiguas. Pero el horario de las llamadas coincidía exactamente con el horario del accidente. Fue ahí cuando empecé a sentir un escalofrío que no se pasaba. Decidí preguntar discretamente a algunos colegas más antiguos si recordaban algo extraño en aquella carretera. Algunos mencionaron accidentes y muertes, pero nadie sabía de llamadas no atendidas o de números inexistentes. La coincidencia era imposible de ignorar. Comencé a revisar mapas antiguos y registrar todo, kilómetro por kilómetro, hora por hora. Cada detalle apuntaba a la misma conclusión. Algo estaba intentando comunicarse. Algo o alguien insistía en que yo notara aquellas llamadas. No podía ignorarlo más. Las noches siguientes fueron más difíciles. Cada vez que oía el bip de llamada perdida, mi corazón se aceleraba. Comencé a anotar hasta el patrón de la caída de la llamada, casi como si estuviera descifrando un código. Llegué a instalar cámaras y sensores de movimiento en puntos próximos a la carretera, solo para ver si había alguien caminando por allí. Nada, ningún auto, ningún animal, ninguna señal humana. Apenas las llamadas desapareciendo, como si el propio teléfono las tragara. Una noche,
Me quedé hasta más tarde en la central, solo. El edificio estaba silencioso, apenas el zumbido de las computadoras llenando el espacio. La hora pasó lentamente. Cuando el reloj marcó exactamente las 2:47, mi teléfono sonó. Era el número desconocido. Agarré el auricular con cuidado, con las manos temblorosas, pero antes de que pudiera decir nada, la llamada se cortó nuevamente. Un frío recorrió mi espalda. Miré la pantalla y noté algo que nunca había visto. Una coordenada parpadeando, junto con el número. Era el punto exacto del accidente antiguo. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en aquello. Investigué más sobre el accidente y encontré fotos antiguas, recortes de periódico y relatos de sobrevivientes. Un detalle me llamó la atención. Algunas víctimas habían intentado llamar para pedir ayuda, pero nadie había registrado las llamadas. Como si hubieran desaparecido en la nada, hasta ser recordadas por algún tipo de eco o repetición sobrenatural. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad, como si de alguna forma yo tuviera que atender esas llamadas. Resolví volver a la carretera, esta vez de noche y con una grabadora. Quería registrar cualquier cosa, hasta el mínimo sonido. Paré en el kilómetro indicado por la coordenada y esperé. El viento comenzó a soplar más fuerte y el auto parecía temblar. Entonces oí el bip en la radio de la grabadora, el mismo sonido de la central. Mi celular vibró al mismo tiempo. Miré hacia la carretera oscura, intentando ver algo. Ningún movimiento, ningún auto, nada. Pero en la grabadora, al escuchar después, parecía que alguien respiraba cerca del micrófono. Después de esa noche, comencé a evitar aquel tramo, pero no pude dejar de monitorear las llamadas. Continuaban, siempre a la misma hora, siempre cortándose antes de que pudiera atender. Empecé a sentir que, de alguna forma, las víctimas todavía intentaban pedir ayuda, o tal vez alertarme sobre algo que nunca entendería completamente. Cada noche de trabajo era una mezcla de ansiedad y fascinación. Nunca compartí esto con nadie fuera de la central. Lo único que sé es que esas llamadas no eran normales, y tal vez nunca lo sean. Con el paso de las semanas, comencé a notar que las llamadas no venían solo los sábados. A veces surgían un martes o miércoles, siempre en el mismo intervalo de minutos. Eso desordenó mi noción de rutina. Pasé a llegar más temprano al trabajo y a salir más tarde, solo para revisar los registros. En casa, dormía mal, despertando en medio de la noche con la sensación de que el teléfono estaba sonando. Mi esposa decía que andaba distraído, distante. Yo no tenía el valor de explicar el motivo. ¿Cómo contar algo así sin parecer loco? Resolví hacer una prueba simple. En el horario aproximado de las llamadas, dejé la línea abierta manualmente, burlando el sistema automático. Cuando el reloj marcó las 2:51, la llamada entró. No se cortó de inmediato. El visor mostraba solo origen desconocido. Llevé el auricular al oído y me quedé en silencio. Del otro lado, oí una estática baja, como viento pasando por metal. Después, algo parecido a voces muy distantes, superpuestas, imposibles de entender. Mi cuerpo entero se heló. La llamada se cortó unos segundos después. Me quedé sentado allí, mirando la pantalla, sin poder moverme. Aquello había sobrepasado cualquier explicación técnica simple. Revisé el sistema, los cables, las grabaciones. Nada indicaba falla o interferencia externa común. El registro de la llamada apareció normalmente, con horario, duración y coordenada. Todo muy limpio, muy correcto. Era como si el sistema aceptara aquello como legítimo. La sensación de estar lidiando con algo fuera del alcance humano comenzó a pesar. Aún así, necesitaba continuar. Pasé a estudiar más a fondo el accidente antiguo. Descubrí que el primer auto involucrado había perdido el control tras desviarse de algo en la pista. El informe no especificaba qué. Solo decía, obstáculo no identificado.
Algunos sobrevivientes mencionaron una sombra atravesando la carretera. En la época, eso fue descartado como confusión causada por el trauma. Ahora, leyendo aquello de madrugada, sentado solo en la central, parecía cobrar otro significado. Principalmente porque las llamadas siempre empezaban exactamente en el minuto del primer impacto. Una madrugada, mientras observaba el mapa digital, noté algo diferente. La coordenada no estaba totalmente fija. Variaba algunos metros hacia adelante y hacia atrás, como si se estuviera moviendo lentamente a lo largo de la carretera. Eso nunca había pasado antes. Sentí una opresión en el pecho, una urgencia difícil de explicar. Era como si el punto se estuviera aproximando, aunque fuera de forma mínima. Tuve ganas de apagar todo e irme, pero me quedé. Algo me retenía allí. Cuando la llamada entró aquella noche, atendí inmediatamente. No esperé a que el sistema procesara. Dije, «Emergencias, ¿cuál es su situación?» Del otro lado, el silencio duró más de lo normal. Entonces oí un sonido seco, parecido a metal arrugándose. Enseguida, un gemido bajo, sufrido. No parecía una actuación ni una grabación antigua. Era crudo, real. Intenté hablar de nuevo, preguntar la ubicación, pero la llamada se cortó. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el auricular. Después de eso, comencé a tener miedo de atender. La curiosidad fue dejando lugar a un peso emocional difícil de explicar. Pasé a sentir culpa, como si le estuviera fallando a alguien. Al mismo tiempo, sabía que no había ambulancia o equipo que pudiera ser enviado. Aquella carretera, a aquella hora, estaba siempre vacía cuando alguien verificaba. No se encontraba ninguna incidencia real. Era como si el pedido de ayuda estuviera atrapado en el tiempo, repitiéndose sin nunca ser escuchado de verdad. Una noche, un colega notó mi estado y me preguntó si estaba todo bien. Respondí que era solo cansancio. No podía involucrar a nadie más. Parte de mí tenía miedo de que, si más personas lo sabían, aquello se intensificara, como si la atención alimentara el fenómeno. Comencé a evitar mirar directamente el reloj cerca de las 3 de la mañana. Aún así, mi cuerpo parecía saberlo. El escalofrío venía siempre antes de que el teléfono sonara. Las llamadas comenzaron a durar algunos segundos más. En una de ellas, oí algo parecido a alguien diciendo mi nombre, no de forma clara, pero con una entonación que me hizo reconocerlo. Eso me afectó más que cualquier otro detalle. Yo nunca había dicho mi nombre al atender aquellas llamadas. El sistema no proporciona ese tipo de información. Me quedé pensando si aquello estaba intentando establecer algún tipo de contacto directo conmigo. ¿Y por qué? Hoy, cuando pienso en todo eso, no sé decir exactamente cuándo la situación se salió de control. Tal vez fue en el momento en que dejé de verlo como una falla técnica, o cuando empecé a aceptar que no todo necesita una explicación lógica. Las llamadas aún ocurren, siempre viniendo de aquel tramo de la carretera en Chihuahua. Yo continúo atendiendo, aún sabiendo que probablemente no voy a poder ayudar, pero no atender parece peor, como darle la espalda a alguien que pide socorro. Decidí empezar a registrar todo de forma más detallada. Cada llamada, hora exacta, coordenada, sonidos captados por la grabadora. Pasé a crear una especie de diario digital. A veces, revisar estas anotaciones me dejaba en pánico. Otras veces me daba una extraña sensación de control. Comencé a notar pequeñas variaciones. La estática del viento tenía intensidades diferentes, a veces sonidos como neumáticos frenando, pasos, casi imperceptibles, pero registrados en el equipo. Era imposible atribuirlo a la naturaleza. Cada detalle parecía intencional, como si alguien me estuviera probando. En una de esas noches, noté algo extraño en el GPS. Apareció una marca que yo no había hecho. Un punto iluminado en la carretera, exactamente en el lugar del accidente. No había explicación técnica para aquello. Era como si el equipo hubiera captado algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío en la espalda y casi apagó todo.
pero algo me empujó a seguir observando. El punto parpadeaba por unos segundos y desaparecía, solo para reaparecer minutos después. Cada vez más sentía que había una presencia intentando ser percibida. Comencé a notar patrones en los sonidos de las llamadas. Algunos parecían pasos, otros gemidos, otros chirridos metálicos. Pasé noches enteras intentando descifrar algo que no entendía. La sensación de que había vida allí, pero no como la conocemos, crecía con cada registro. Dormía mal, soñaba con la carretera, despertaba sobresaltado con el teléfono imaginario sonando. Mi rutina, antes tranquila, ahora giraba en torno a esas llamadas y al tramo de la carretera en Chihuahua. Una madrugada, decidí grabar la carretera entera, desde el kilómetro anterior hasta el siguiente. Posicioné micrófonos y cámaras, creyendo que cualquier movimiento podría ser registrado. Durante horas, nada pasó. Entonces, exactamente en el minuto de la llamada, oí una serie de golpes, fuertes y rápidos, resonando en el asfalto. Corrí hacia la grabadora y la cámara, pero no había nada visible, solo el sonido. Era como si alguien estuviera caminando sobre los autos del accidente antiguo, repitiendo pasos que ya no deberían existir. Después de eso, comencé a notar pequeñas señales en casa también. El teléfono sonaba solo, incluso desconectado del sistema de la central. Las luces parpadeaban brevemente cuando pasaba cerca de la mesa donde registraba todo. Parecía que la presencia estaba expandiendo su alcance, intentando alertarme o comunicarse de otras formas. Cada detalle me ponía más nervioso. Era como si el accidente no hubiera terminado, como si aquellos momentos del pasado estuvieran de alguna forma repitiéndose solo para mí. Decidí entonces visitar la carretera durante el día, para intentar entender mejor el lugar. Todo parecía normal, sin ninguna señal de algo fuera de lo común. Pasaban autos, caminaba gente, soplaba el viento. Nada indicaba que algo extraño sucediera allí, pero yo sabía que de noche todo cambiaba. El contraste entre el día y la noche me dejaba más confundido, como si dos realidades coexistieran en el mismo punto de la carretera, y yo era el único capaz de percibir la segunda. En una de esas visitas nocturnas, llevé a un colega cercano, sin revelar todos los detalles. Solo dije que quería mostrarle algo extraño. Cuando llegamos al punto, nada pasó inmediatamente. Pero cuando la hora exacta se aproximó, el teléfono de mi colega empezó a vibrar solo, mostrando un número desconocido. Se puso blanco, sin poder creerlo. Intenté explicarle, pero me di cuenta de que no todos pueden aceptar algo sin explicación lógica. Incluso yo, que seguía todo hace meses, aún sentía un miedo profundo. A partir de aquel día, me di cuenta de que ya no podía trabajar solo. La experiencia me cambió. El fenómeno parecía más real, más intenso, cuando había más de un par de ojos para atestiguarlo. Aún así, nadie entendía. Algunos colegas solo se reían y lo descartaban, diciendo que era paranoia o cansancio. Pero yo sabía que algo estaba atrapado en aquel tramo de la carretera, algo que no se conformaba con el paso del tiempo. Las llamadas continuaban, insistentes, como recordando que ciertas historias nunca terminan. Las noches se volvieron insoportables. Revisaba los registros antes de dormir, releía el diario digital e intentaba encontrar algún patrón, pero cada vez parecía más imposible. La sensación de que el accidente aún no había sido resuelto me pesaba. Cada llamada perdida era un recordatorio de vidas interrumpidas. La culpa, el miedo y la ansiedad se mezclaban. Era como si yo hubiera sido elegido para escuchar esas voces, aunque no se pudiera hacer nada. Hoy, cuando vuelvo a casa tras el turno, siento que la carretera me sigue mentalmente. Cada curva, cada kilómetro recorrido, me recuerda lo que acecha en la oscuridad. Y, aunque no atienda la llamada, ella viene. Siempre. Siempre a la misma hora, siempre del mismo tramo en Chihuahua. Siento que hay un ciclo que nunca se cierra y que yo formo parte de él de alguna manera. Aún no sé hasta qué punto puedo soportar esta presión.
Pero una cosa está clara: ignorar esas llamadas no es una opción. En las semanas siguientes, comencé a notar algo todavía más extraño. A veces, los registros indicaban que las llamadas venían de lugares ligeramente fuera del tramo conocido. Algunas coordenadas aparecían a kilómetros de distancia. Parecía que la presencia estaba explorando el mapa, insistiendo en ser percibida. Cada desplazamiento me dejaba inquieto. Intenté racionalizar, pero era imposible. Mi cuerpo reaccionaba antes que la mente. Frío, sudor, corazón acelerado. Comencé a entender que no se trataba de simples ecos del accidente, sino de algo que todavía estaba activo, que de alguna forma continuaba existiendo. En una de esas noches, el teléfono sonó exactamente a las 2:47, como siempre. Atendí con manos temblorosas y oí por primera vez una frase clara, susurrada, casi imposible de creer: "No nos olvides". La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Pasé minutos mirando el aparato, paralizado. El peso de aquellas palabras se mezclaba con la culpa y el miedo. Sentí que, de alguna forma, yo era el único puente entre lo que estaba atrapado en aquel tiempo y el mundo real. Pero no había cómo ayudar. No había cómo alcanzar a quien quiera que estuviera allí. Al día siguiente, intenté buscar explicaciones técnicas, fantasmas de teléfono, interferencia de señal. Todo parecía normal. Nada en el sistema justificaba llamadas que venían de números inexistentes, con coordenadas precisas y horarios exactos de accidentes antiguos. Conversé con ingenieros, colegas, especialistas en telecomunicaciones, y todos solo sacudían la cabeza confundidos. Nadie podía explicarlo, y yo sabía que la respuesta no estaba en los aparatos, sino en algo que trasciende lo que podemos ver o medir. Hoy, trabajo siempre con la pantalla del GPS abierta y el teléfono a mano. Las llamadas continúan, sin hora fija para pillarme desprevenido. El miedo no ha disminuido, pero he aprendido a convivir con él como si fuera parte del trabajo. Algunos días logro ignorarlo, otros no. A veces, duermo pensando en la carretera, en las víctimas, en las voces que aún piden atención. Me pregunto a mí mismo si algún día todo esto tendrá fin, o si simplemente continuaré recibiendo estos avisos, solo, en la noche de Chihuahua. No sé explicar exactamente lo que sucede, y tal vez nunca lo logre. No sé si son espíritus, ecos del tiempo, o algo que nuestra mente no comprende. Pero sé que, si algún día dejo de atender, algo dentro de mí se romperá, y aún así cuando estoy en casa, siento que algo me observa, esperando, como si estuviera siempre a un paso de recordarme que nada termina. Y no puedo decidir si quiero que esa llamada cese, o si prefiero seguir escuchando, aunque no entienda, aunque tenga miedo. Las semanas siguientes se volvieron un ejercicio de resistencia. Cada noche revisaba el registro de llamadas con una mezcla de esperanza y temor, como si cada bip perdido pudiera revelar algo más. Empecé a notar que los sonidos, aunque lejanos, tenían un patrón rítmico. No eran solo gemidos o estática. A veces parecía como si alguien caminara por los restos del accidente, sobre los autos aplastados que ya no existían, repitiendo pasos que jamás debieron dejarse de oír. Esa sensación me perseguía incluso cuando estaba en casa, y a veces despertaba sudando, con el teléfono vibrando en la mesita como si recordara que no podía dormir en paz. Una noche decidí llevar una grabadora especial de alta sensibilidad, conectada a micrófonos distribuidos a lo largo de la carretera. Me estacioné unos metros antes del kilómetro del accidente, observando cada sombra, cada movimiento de las hojas en el viento. Cuando el reloj marcó las 2:47, no hubo bip, solo un silencio tan profundo que dolía. Pero al revisar la grabadora, un susurro fue captado, un murmullo que decía mi nombre, lento, dolorido y seguido por un pequeño golpe metálico. Mi cuerpo se congeló. Era como si me estuvieran diciendo que las víctimas aún estaban allí, reclamando atención, aunque nadie más pudiera verlas. Empecé a hablar con ellas en voz baja,
aunque sabía que probablemente no respondieran. «Estoy aquí, los escucho. No están solos», susurraba, mientras el teléfono permanecía en silencio. Esa acción no me dio paz completa, pero por primera vez sentí que mi atención tenía algún efecto, que de alguna manera las almas atrapadas percibían que alguien las escuchaba. La carretera seguía vacía, pero la sensación de compañía se hizo más intensa. Cada llamada, cada coordenada, cada sonido parecía formar parte de un ciclo que debía respetarse y observarse, aunque nunca pudiera cambiar el pasado. Con el tiempo, aprendí a anticipar las llamadas, a prepararme mentalmente antes de las 2:47. No me sorprendían ya del mismo modo, pero el respeto y el miedo permanecían intactos. Comprendí que no se trataba de resolver el misterio ni de salvar a nadie, sino de ser testigo consciente, de mantener viva la memoria de aquellos que habían desaparecido. Cada registro era un hilo que me conectaba con ellos, y no podía romperlo sin sentir que algo dentro de mí también se perdería. Un día, revisando el mapa digital, noté que el punto marcado por el GPS ya no se movía. Permanecía fijo sobre el kilómetro exacto del accidente. Por un instante sentí alivio. Tal vez, pensé, había alcanzado un equilibrio. Mi vigilancia, mi atención, había dado a esas voces un lugar seguro donde existir, y el ciclo había encontrado cierta estabilidad. No era una victoria, ni una resolución, solo un pacto silencioso entre los vivos y los que habían quedado atrapados en el tiempo. Hoy sigo trabajando en la central de emergencias, con los ojos siempre en el GPS y el teléfono a la mano. Las llamadas continúan, esporádicas, como recordándome que no todo termina con el paso de los años. No busco explicaciones, ni las necesito. Solo sé que escuchar es mi responsabilidad, y atender, aunque sea en silencio, es mi forma de honrar lo que quedó atrás. Chihuahua guarda sus secretos, y yo soy parte de ellos. Y mientras el teléfono no deje de sonar, mientras la carretera siga existiendo en la memoria de quienes se fueron, yo también seguiré allí, escuchando,